Hola, te saluda tu hermana Carmen Flores Barzola. En este día quiero dar las gracias a Dios por mi vida, tu vida. Quiero dar gracias a Dios por todas sus bendiciones que derrama en nuestra vida día a día. Hoy quiero compartirte consejos especiales, mensajes especiales para lograr ser feliz en tu matrimonio. Hoy puedo decirte con esa alegría, con ese gozo que hay en mi corazón, que soy muy feliz en mi matrimonio, gracias a Dios, después de haber pasado momentos difíciles, después de haber pasado muchos obstáculos que se presentó en mi vida de matrimonio. También quiero dar las gracias a Dios por la vida y por el matrimonio de mis padres, Humberto Flores y Evarista Barzola, que realmente son matrimonios a seguir. Llevan 35 años de casados, superando cada obstáculo, superando cada dificultad y dándonos ese ejemplo de pareja, ese ejemplo de esposos. Muchas gracias, que Dios me regaló unos padres muy excelentes, gracias a Dios. Y quiero compartirte el primer punto, es pues poner en primer lugar a Dios. Pon en primer lugar a Dios en tu matrimonio. Ora juntamente con tu pareja tomados de la mano. Pide a Dios que extienda su mano poderosa en tu matrimonio. Pide a Dios que te dé sabiduría, inteligencia para poder conducir tu matrimonio, para que puedas tener paciencia hacia tu pareja, paciencia hacia tus hijos. Clama a Dios y Dios te va a escucharte. Y en segundo lugar es la gran importancia del diálogo. Dialoguen ambos, conversen, planeen sus metas a corto plazo, sus metas a largo plazo. Planeen sus metas personales, así para que no puedan pasar percances. Planeen qué harán al día siguiente, qué es lo que quieren lograr en sus vidas de matrimonio, qué es lo que quieren lograr con sus hijos, qué es lo que quieren lograr en su meta personal. Y otro de los puntos muy importantes es que mantén siempre la llama del amor prendido. No dejes de ser detallista, siempre ten esos detalles hacia tu pareja, siempre ten un momento, un lugar especial para ustedes. Los detalles son muy importantes, no importa lo pequeño que sea, ten detalles especiales, así tu pareja, tu esposa o tu esposo se sentirá feliz, se sentirá apreciada, se sentirá amado. Pues otro de los consejos es que admira a cada momento a tu pareja, admíralo por las cosas que hace contigo, con tus hijos, por todas las cosas que te ayuda, pues admíralo. En lo que te enfocas se expande. Enfócate en lo positivo de tu pareja, no te enfoques en lo negativo. Si te enfocas en lo negativo de tu pareja, pues lo negativo se expande. Si te enfocas en lo positivo de tu esposa, de tu esposa, de tu esposa, de tu esposo, lo positivo también se expande. Pues otro punto muy importante es que se perdonen, perdónense. Es muy importante el perdón. Dios lo quiere así. Perdónense antes que se oculte el sol. No te vayas a descansar sin perdonarte. No dejes que pasen días sin perdón. No dejes que ese vaso de amor que tienes se llene de resentimiento, de palabras no deseadas, de acciones negativas. Haz que ese vaso de amor se llene de amor, amor y más amor. Porque si el vaso de amor que tú tienes se llena de resentimientos, pues al final rebalsa, y al rebalsar trae consecuencias. Esto te lo digo, hermana, hermano, que me estás viendo, que me estás escuchando, te lo digo con experiencia. No dejes que el vaso de amor se llene de resentimientos. Haz que ese vaso de amor se llene de amor y más amor. Y otro de los consejos pues es que en tu pareja está el rostro de Dios. Usted, hermana, que me estás viendo, que me estás escuchando, no puedes decir que amas a Dios si a cada momento reprochas por las acciones o por las actitudes de tu pareja, la estás reprochando,
Y así dices, yo amo a Dios. No, en tu pareja está el rostro de Dios, porque tu pareja es un gran regalo que Dios te la dio. Y un regalo se cuida, un regalo se aprecia, un regalo es para poder tener, guardarlo, amarlo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y otro de los detalles muy importantes es que tu pareja, tu esposo, sea tu mejor amigo, que haya confianza entre los dos y así pues serán muy felices. Y otro de los detalles muy importantes es la felicidad. La felicidad es una decisión. Hoy que me estás viendo, que me estás escuchando, puedes declarar y decir, quiero ser feliz. De hoy para adelante quiero ser feliz en mi matrimonio. Declara, porque la palabra tiene poder y así va a ser. Va a llegar la felicidad a tu matrimonio, va a llegar esa comprensión con tu esposa, con tu esposo. Pues la palabra nos dice aquí en Efesios, nos dice en Efesios capítulo 25, versículo 28. Lo leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo, del amado Espíritu Santo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En verdad, palabra para reflexionar. Ame, hermana, hermano que me estás viendo, ame a su esposa, ame a su pareja como a ti mismo. ¿Cómo puede uno aborrecer su propio cuerpo? Porque una vez casados simplemente somos uno. Y pues la palabra nos dice, ámense unos a otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues el amor cubre multitud de pecados. Por eso, en este día, espero que hayas reflexionado, espero que lleves a la práctica estos pequeños consejos. Y pues quiero dar gracias a Dios por este día y te invito a que te suscribas a mi canal Mensajes de Vida. Seguiré subiendo más videos. Muchas gracias.